Salmos 95 del 7 al 10 dice lo siguiente: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el pasado, como en el día en el desierto, cuando me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. 40 años estuve disgustado con aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, y no ha conocido mis caminos. Me llama mucho la atención lo que Jehová aquí expresa sobre el pueblo israelita. En el versículo 9 él dice, me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Sin embargo, en el siguiente versículo dice, no ha conocido mis caminos. De alguna manera, el pueblo de Israel había visto la obra de Dios, pero no conocía los caminos de Dios. Ahora, esto nos puede recordar al ejemplo que estábamos tocando ahorita, de Lamán y Lemuel. Cuando nosotros leemos 1 Nefi 2, 11 al 12, leemos algo parecido que nos puede ayudar a profundizar más esta lección. Murmuraban contra su padre en muchas cosas porque era un hombre visionario, y los había sacado de la tierra de Jerusalén, abandonando la tierra de su herencia, y su oro y su plata y sus objetos preciosos, para perecer en el desierto, y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de mi padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Dios le había instruido a Leí que saliera para el desierto, pero una vez saliendo, los hermanos mayores dicen, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto es una locura, tenemos todas las comodidades allá en casa, ¿por qué tenemos que venir aquí? Y bueno, lo hacían entre dientes porque murmuraban, no lo hacían de frente ni lo decían a su padre, pero eso era lo que pensaban y decían entre ellos mismos. La parte interesante que Nefi dice, o que a mí me llama la atención y que es útil para esta lección, es cuando Nefi dice, hacían esto porque no conocían la manera de proceder de Dios. Ahora, en este momento todavía Lamán y Lemuel no habían visto tal vez los ángeles o el poder de Dios que vieron después manifestado en Nefi, pero recordemos que Nefi escribe esto en retrospectiva. Nefi te escribe esto después, no era como un diario que él llevaba todos los días. Nefi escribe esta historia después. Y viéndolo en retrospectiva, creo que Nefi podía ver, oye, pues mis hermanos vieron un ángel, mis hermanos vieron estos milagros, vieron todo esto, vieron las obras del Señor, pero creo que lo que nunca quedó claro en ellos es el conocimiento de cómo obra el Padre. En específico, como dice Nefi, no conocían la manera de proceder de Dios. Parece ser que tenemos un paralelismo con el pueblo israelita, que había visto la obra de Dios, pero de alguna manera no conocía la manera de Dios. No conocían sus caminos, no conocían la manera de proceder. Que de hecho es lo mismo si nosotros, por ejemplo, en el idioma inglés, a mí me parece interesante, si en esta lección que estamos aprendiendo sobre las maneras de proceder o los caminos, la palabra en inglés para manera y para camino tiende a ser la misma, que es way. Camino o forma es una misma palabra. Entonces podemos pensar en los caminos o las maneras del Señor como una misma cosa. Teniendo en cuenta esto, me gusta mucho que el Salmo 103, el versículo 6 al 7, recalca esta misma lección, diciendo, Jehová es el que hace justicia y juicios a todos los oprimidos. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Qué interesante la diferencia que hace la Escritura aquí. Moisés conoció los caminos de Dios, pero Israel solo sus obras. No conocían, no comprendían los caminos de Dios, solo sus obras, sus milagros, sus maravillas, pero no su forma de proceder. Ahora, ¿cómo esto puede ser una lección para nosotros en el presente? Creo que la respuesta está en parte también en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos Isaías 55, 8 al 9, que creo que es de las primeras escrituras que se nos viene a la mente cuando pensamos en los caminos del Señor, leemos lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Regularmente ocupamos esta escritura para hablar de las cosas que son súper grandes, que nosotros no comprendemos, que no tenemos la capacidad de ver, de percibir, de lo que sea, y esta parte como muy lejana de lo que no alcanzamos porque Dios está muy allá y nosotros muy acá.
Pero meditando esta semana en este pasaje, me di cuenta de algo muy interesante. El Señor habla de sus caminos y dice que Moisés conoció sus caminos. En Salmos dice eso, sus caminos dio a conocer a Moisés. Entonces, al parecer, tal vez los caminos de Dios no es algo que jamás podamos acercarnos nosotros aquí en la mortalidad. Tal vez también tiene un significado de algo que tenemos un poquito más cerca debido a que Moisés, o más bien Dios, dio a conocer a Moisés sus caminos. ¿Qué significa entonces esto de sus caminos? Ahora, no digo que no represente, y claro, siento que en parte y en cierto aspecto sí representa todas esas cosas más elevadas que falta mucho y muy lejano de nosotros, pero ¿qué tal si hay una parte de los caminos de Dios que está más cerca de lo que nosotros creemos? En ese caso, valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿cuáles serían esos caminos? ¿Cuál sería ese camino? Y la respuesta la encontraríamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Tiene sentido que el Señor diga, mis caminos son más elevados, claro. Si Cristo es el camino, claro que la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la disciplina, la fe y la caridad de Cristo es más elevada que mi caridad, mi fe, ya dije caridad, fe, esperanza, todo. Tiene sentido, sus caminos, el camino, Cristo es el camino, es más alto que mi camino. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros si pensamos en esto, pensar en que cuando hablamos de los caminos de Dios, podemos hablar de Cristo porque Él es el camino, eso también queda claro en las Escrituras. Por ejemplo, segundo en Nefi 31:21, que dice, ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Cristo es el camino. Cuando nosotros regresamos a la Escritura entonces con esta idea de que, Cristo es el camino y recordamos que lo que Jehová le estaba diciendo aquí a Israel, diciendo, pues Israel conoció mis obras, pero no conoció mis caminos. Y si nosotros pensamos, ¿quién dijo no conoció mis caminos? ¿Quién estaba hablando a Israel? Jehová. Y recordemos que la palabra camino también es la manera o puede ser usado para decir forma o manera. Cristo estaba diciendo, Israel vio mis obras, pero no conoció mi manera, mis maneras, mis caminos. Y entonces pensamos en cuáles son los caminos de Cristo. ¿En qué sentido Cristo es el camino? Aparte del camino de la salvación, ¿cuáles serían los caminos de Cristo? Y cuando hablamos de andar o caminar como Cristo, viene a nuestra mente el pensar en sus atributos, su paciencia, su amor, su fe, su rectitud. Y si eso es como Cristo era, es decir, los caminos de Cristo son como Cristo es, entonces cuando Jehová dice ustedes no conocen mis caminos, está diciendo no conocen mi manera de proceder, mi carácter, mis atributos. En otras palabras, Israel vio los milagros de Cristo, pero no conocía a Cristo. Podemos cruzar mares, podemos ver grandes milagros y aún así no conocer al Maestro. Parece que esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Vieron mis maravillas, pero no me conocían a mí, en mis maneras, en mi naturaleza, en lo que soy. En nuestro discipulado va a ser muy importante no solo tener un testimonio de la verdad, sino conocer al que es llamado la verdad. Jesucristo no solo dijo yo soy el camino, también dijo la verdad y la vida. Todos podemos tener un testimonio de lo que es verdad. Por ejemplo, yo sé que Cristo tiene poder, tal vez lo vi, tal vez vi los mares abrirse y sé que hay poder. Pero de ahí a conocer a la persona de ese poder, hay una diferencia. No solo basta con conocer el poder, sino conocer al que tiene el poder,
No solo conocer la verdad de su capacidad en cuanto a sus milagros, sino conocer a ese ser, su carácter, su naturaleza. Este es el camino más alto. Isaías hablaba de caminos altos, el camino de Cristo es el más alto. Sus caminos son sus maneras. Estamos hablando de su conducta, de su carácter, de sus atributos, de su poder. No basta solo con saber que el poder existe, hay que conocer a quien posee ese poder, el poder de Cristo. Y Israel conocía parte del poder de Cristo. Habían visto el mar abrirse, habían visto maná. Pero el poder de Cristo no se limita a las acciones físicas milagrosas que puede hacer. Tal vez más importante que esa es todavía el poder expiatorio y transformador de Cristo. Israel conocía los milagros, pero de alguna manera parecía seguir siendo el pueblo rebelde o simplemente desobediente, digamos, para no difamar. Y es que puedes conocer el poder de los milagros que obra sin acabar de disfrutar el tal vez mejor poder que tiene para ofrecernos, que es el de cambiarnos. Israel vio mis obras, pero no me conoció. No conoció mis caminos. No caminó mi discipulado. Di a conocer a Moisés mis caminos, a ellos solo mis obras. Si nosotros queremos llegar a ser más como Moisés y no tanto como Israel y solo quedarnos en conocer las obras, sino también llegar a conocer, por así decirlo, al hombre, debemos de entender que no es tanto el testimonio de la verdad que tengamos, sino que tanto nos allegamos a conocer al que es llamado la verdad, el camino y la vida. Para conocer sus caminos, debemos de conocer sus maneras, su conducta, su carácter, sus atributos, su poder. Y no solo el poder que puede obrar en las cosas físicamente, sino el poder espiritual que puede darnos para sanarnos, para transformarnos, para elevarnos y cambiarnos.